Sigamos con el manual del abogado penalista, te cambié el nombre ya, porque en realidad es el manual del abogado defensor, ¿no? Sí. Manual del abogado defensor de Silvestroni. Sigamos con la lectura, página 38, punto número 10. Ataque a la elevación a juicio. Generalidades. Los diferentes códigos procesales consagran distintas vías para cuestionar los pedidos de elevación a juicio efectuados por los fiscales. En el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, en el que no existe un autoprocesamiento, rige un esquema en virtud del cual el fiscal dispone en la indagatoria. Ya acá tengo una diferencia con el autor, con todo el respeto que tengo al gran colega. Te digo cuál es la diferencia que tengo. En Provincia de Buenos Aires no se le dice indagatoria. No se dice indagatoria porque justamente la modificación de la ley 17.042, ¿cuánto era?, modifica el código, un sistema acusatorio, y la declaración del imputado se llama declaración del imputado. Artículo 308 del Código Penal, del Código Procesal Penal de Provincia de Buenos Aires. Ya está, listo. Volvamos, perdón, que me distraje. En Código Procesal Penal de Provincia de Buenos Aires, 308, habla de declaración del imputado. ¿Y cuál es el cambio que tiene que indagar? Viene de la práctica inquisitorial de sacar la verdad a toda costa, sin importar la forma, ¿no? Entonces ahora, con el sistema acusatorio Binder lo llama, como llamarlo principio de inocencia, es como son sinónimos, que tiene que ver con que la declaración de imputado va a estar enmarcada en un sistema de garantías. Por eso mismo, al imputado no se puede hacer jurar con decir la verdad y cuestiones que hacen a esta cuestión de no obligarlo. Entonces, declaración del imputado. Sigamos leyendo. Entonces, el esquema de virtud del cual el fiscal dispone la declaración del imputado, voy a leerlo, voy a cambiar la frase del autor, y luego, si considera que existe mérito suficiente, pide elevación a juicio, a la que el defensor se puede oponer en el caso de oposición. El juez de garantías debe resolver dictando su sobrecimiento o una autoelevación a juicio que puede ser apelado ante la Cámara. El Código Procesal Penal de la Nación, esto ya hablábamos también en la charla, en Provincia de Buenos Aires sí se puede también ir a cagación. ¿Cómo funciona esta parte brevemente? Se abre con la denuncia pone conocimiento del Ministerio Público Fiscal de que hay una posibilidad, una sospecha de la comisión de un delito. Cuando el fiscal junta unos elementos, va a citar, artículo 308, la declaración de imputado. Cuando ya a partir de la declaración del imputado, formaliza la acusación, por llamarlo de una forma, que empiezan a correr los plazos, 4, 6 y prorrogables, ¿no?, de los meses. En ese tiempo, el fiscal va a juntar elementos, la defensa va a hacer su trabajo, todo, y cuando considere que tiene los fundamentos plausibles para poder solicitarle al juez de garantía la causa de elevación a juicio, le va a decir: señor juez de garantías, el Ministerio Público Fiscal, a través de toda esta investigación y estos elementos que juntó a lo largo de esta pesquisa, ponele, porque en realidad se le elevan a juicio sin nada que investigar, sin nada investigado, quiero decir, y le dice: juez de garantías, considero y entiendo que con estos elementos hay una causa probable y lo quiero elevar a juicio. Tomá, juez. El juez lo agarra, el juez de garantía dice: bueno, está bien, previo a resolver, le doy a la defensa para que opine la defensa qué quiere hacer con esto. O pedimos el sobrecimiento definitivo, el sobrecimiento parcial, o no digo nada y se eleva a juicio. Eso tiene que ver con la estrategia de cada uno. Ahí, una vez que el juez tiene la posición o el silencio de la defensa, pasa a resolver. Si el juez de garantía considera que la posición es válida de la defensa, va a dictar el sobrecimiento o lo que queda dictar. En cambio, si el juez de garantía considera que no es suficiente lo que la defensa está manifestando, está poniéndose, y por contrariamente, por la instancia que estamos, que esta instancia no necesita la certeza suficiente, definitiva, sino con las dudas razonables, sino que necesita solamente la sospecha de ver que en juicio puede haberlo, el juez puede dictar la elevación a juicio. Cuando eleva a juicio, la defensa esto tiene que ver con una estrategia de cada uno, ¿no? A veces, ya lo hablamos muchas veces esto, cuando tuvimos invitado a Máximo Cáceres, Maximiliano Cáceres, que es el juez del criminal, creo que 1 de San Martín, que estuvo invitado de inteligencia artesanal. Estuvo bueno ese intercambio que tuvimos en cuanto, a ver,
si vos tenés al detenido en prisión preventiva y ves que, que la fiscalía está sesgada y subdesignada, conviene elevar y apelar a Cámara. Después, si Cámara confirma, también podemos apelar a cadación, esta parte. Entonces, ¿conviene? Un buen cabello, tengo bastante cantidad, dura un poco este. ¿Conviene elevarlo a juicio? Prefiero que voy a juicio y lo discutimos ahí, me lo llevo y si lo puedo llevar en libertad. Eso ya depende de cada uno de lo que quiera hacer, ¿no? Porque si lo tenés en libertad, contrariamente, si lo tenés en libertad al imputado, decís, bueno, lo apelo y lo llevo hasta la corte, si quiere, la forma de decir, ¿no? Pero, buenas, hola, abrí. O sigamos leyendo porque si no voy a llegar a ningún lado. Esto es lo que tienen con provincia de Buenos Aires, ¿sí? Lo que hablamos recién. Si hay otra gente de otras provincias, lo siento mucho, pero bueno, es el libro local. En el Código Procesal Penal de la Nación, sin entrar ahora al intercambio federal y todo eso, tengo un partido, soy delantero ya, juego de 9. El Código Procesal Penal de la Nación, vas a acordar a estos abogados que hacen esas preguntas y contestan, no voy a caer en esa. Gonza, querido, ¿cómo va? En el Código Procesal de la Nación, el procedimiento en general es diferente. Existe un autoprocesamiento, esto es el auto de mérito que debe dictar el juez luego de indagatoria. Acá sí hay que llamarlo indagatoria porque, no sé, Gonza, hay ya indagatoria, ¿por qué? Porque estamos en el Código Mixto de Nación, que todavía estamos en este traspaso del federal y todo eso, pero el mismo código dice indagatoria, no dice que haya un imputado. En Nación está la indagatoria y a partir de la indagatoria el juez de instrucción va a tener 10 días para dictar la falta de mérito o confirmar el autoprocesamiento. Entonces, el autoprocesamiento, que es apelable, que constituye un presupuesto sin el cual el fiscal no puede requerir la elevación a causa a juicio oral. Luego del procesamiento, y si hay requerimiento de elevación a juicio, la defensa puede oponerse y ello otorga competencia al juez de instrucción para dictar un sobrecimiento o una autoelevación a juicio que no es apelable, En Nación no es apelable. Acá en Nación lo que está pasando es que tienden a elevar me distraje. ¿Qué iba a decir? No es apelable. Después hay un fallo, perdón, me acordé, hay un fallo que justamente, por esta excusa que dicen algunos jueces, dicen, no, acá estamos a etapa intermedia, hace falta la sospecha porque se discute en juicio. Y no hay que llevar todo a juicio, porque si vos tenés elementos suficientes para entender que en la instrucción no hay elementos para llevarlo a juicio, no lo lleves a juicio. Hay un fallo justamente que limita esto, ¿no? Que cuando hay elementos no hace falta tampoco poner a la jurisdicción en funcionamiento y los gastos del recurso del recurso del Estado para poner algo que se puede ahora, desde ya se puede ver que no hace falta llevarlo. Bueno, sigamos. Me perdí dónde estaba. En la práctica, cada uno de estos procedimientos fue acumulando vicios a lo largo del tiempo, que hablábamos recién, que generan una privación objetiva del derecho de defensa y que es preciso analizar y combatir mediante planteos procesales concretos. Analicemos la situación del Código Procesal Penal de Nación, entre el momento en que se dicta autoprocesamiento y se lleva a cabo la vista prevista en el artículo 346, previa a la elevación a juicio. Puede transcurrir un corto tiempo, en el que prácticamente no se produce ninguna medida de prueba, o puede ocurrir que se desarrolle una verdadera investigación que puede llegar a modificar sustancialmente los presupuestos fácticos que motivan el procesamiento. La realidad de la práctica es que la mayoría de las veces entre el autoprocesamiento y la elevación a juicio no pasa nada, es la verdad. Ello suele ocurrir, por ejemplo, cuando la Cámara confirma un procesamiento y ordena o sugiere medidas de prueba a sus propuestas por la defensa. En estos casos puede ocurrir que al momento en que se llega a la etapa del artículo 346 y luego de producida la prueba pedida por la defensa y ordenada por la Cámara, la base probatoria de la causa se haya transformado totalmente. En este caso, si el fiscal pide la elevación a juicio y oposición mediante la defensa, el juez ordena, se genera una situación frente a la cual la nueva base probatoria no puede ser merituada por la Cámara precisamente por la irregularidad de la autoelevación a juicio. Importante detalle ese. Incluso puede darse la paradoja de que la Cámara, al confirmar el procesamiento, haya hecho la salvedad de que el mismo deberá ser revocado si el cuadro probatorio se modifica en determinado sentido. Esto es re importante. Esto es re importante. No sé si alguien está haciendo bien porque me estoy acordando. Porque es verdad.
vos tenés en el autoprocesamiento, que son los 10 días de la declaración indagatoria, como ya hablamos, se hace el autoprocesamiento. Te opones y capaz que pasan 10 días, unas semanas, y se hace la elevación a juicio, como que se hace un... Sí, estamos leyendo el manual del abogado defensor de Silvestroni, librazo, es un libro que no es nuevo, yo lo habían recomendado, en su momento lo escuché primero en Doctor Oneto, lo había recomendado, y bueno, en un último juicio Toby, los ayudantes del estudio, lo llevó, lo leí y dije, mira qué interesante para leer en Instagram, en TikTok. Así que está bueno, es bastante... básico no voy a decir que es básico, que son los trámites iniciales y te lleva hasta el juicio, pero entra en detalles de doctor Silvestroni, que es defensor particular de la calle, que marca cosas reales, más allá lo que dice lo lindo del código, ¿no? Así que está bueno. Y trato de agregarle en lo que pueda en la lectura, agregarle una experiencia personal o algo lo que tiene que ver con la práctica. Acá somos militantes de la práctica, no del chamullo. Vamos. Sin embargo, si el fiscal y el juez de instrucción se apartan del criterio de la Cámara, la defensa se ve privada de la posibilidad de que dicho criterio se haga efectivo. Pero la situación puede ser incluso más desventajosa, por ejemplo, si en primera instancia se omite directamente practicar las medidas ordenadas o sugeridas por la Cámara. Algunas opciones procesales frente a una encrucijada son las siguientes. Pues justamente creo que el Código de Nación, al no ser acusatorio, mantiene ciertas prácticas que necesitamos urgente que se haga ese traspaso ya en forma completa, lo que viene, estirándose. Ahora se postergó también el acusatorio como lo pide, no sé qué todo eso. Ya uno se pierde Depende si le pegás o no le pegás. ¿Y un tiro de qué? ¿Es un tiro de una bala o puede ser un tiro de una pistola de agua? No sé. No voy a contestar esta pregunta, ¿por qué? Porque este video va a quedar grabado en YouTube, subido, y la gente no lee el chat cuando está escuchando la lectura después. Así que perdón si ignoro alguna pregunta, pero no virtuarme tanto. En primer lugar, en planteo de nulidad contra el requerimiento y el auto elevación a juicio, que se apartan del criterio de alzada, el fundamento es casi sentido común. Si la Cámara asentó un determinado criterio favorable a la situación del imputado, por ejemplo, que frente a determinado cuadro probatorio futuro no corresponde mantener el procesamiento, ese criterio es un derecho adquirido para el justiciable y su violación a una afectación al debido proceso y a la defensa en juicio, incluso una especie de reformatio imperius. Una especie, ¿no? Porque no es. Por lo demás, si algún sentido... Perdón, vamos otra vez. Estoy leyendo una copia y está medio oscura. Y no tengo lentes. Por lo demás, si algún sentido tiene la existencia de tribunales de grado superior, es que sus decisiones y criterios sean atacados por los funcionarios de primera instancia. Por ello, el alzamiento contra la resolución de la Cámara es causal de nulidad, en razón de que constituye una exorbitancia funcional que encuadra en la provisión del artículo 117 del Código Procesal de la Nación. Me acuerdo de esto, bueno, voy a entrar porque él está escuchando un poco la etapa de preclusión que pasó con la causa de Venezuela. Lo que estamos ahora peleando, ¿no? La ventaja, ¿estás escuchando? Ah, estás ahí, bien. Yo te estoy probando, porque si te vas y no volvés a contestar me pongo mal, ¿eh? La ventaja de plantear una nulidad es que su rechazo sí prevé la posibilidad de deducir recurso a apelación. De este modo, cuando el auto... Yo prendí el aire, ¿no? Cuando el auto de elevación a juicio es inapelable, por la vía oblicua de plantear su nulidad, se puede volver a la Cámara con un recurso habilitado para cuestionarlo. ¿Tomaste nota? En segundo lugar, el mismo planteo puede formularse por vía de una excepción de falta de acción, sosteniendo que la acción ha sido ilegalmente promovida de haberse cumplido el criterio de la Cámara generado. Con ello, una lesión del derecho de defensa y el derecho de propiedad del imputado, por cuanto una decisión jurisdiccional dictada en su beneficio y que todo un derecho ha sido transformada en letra muerta. Esto, gente, lo que litigan en Nación o en Provincia de Buenos Aires, más que en Nación, sepa que en Nación la falta de acción es el recurso, la vía también para plantear varias cuestiones que en provincia son por otras vías. Más adelante analizaré los planteos que pueden formularse contra los actos de imputación que, de un u otro modo, sientan la base para la elevación de un caso a juicio oral. En este punto solo he querido referirme al esquema general,
que en el Código Procesal Penal de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires está estructurado sobre la base de una discusión entre el fiscal, el defensor y el juez. Estoy en la página 40. Estamos recién empezando, llevo como 8 horas de lectura y todavía 40 páginas andamos. No obstante, el libro no se consigue en ningún lado, chicos, está agotado. Ya fui a la librería de jurista, fui a todas las librerías de la zona del tribunal de acá de Talcahuano, de la Valle, y no hay nada. Así que, paciencia. En el Código Procesal Penal de su edad, el procedimiento varía, porque no hay intervención judicial sobre el mérito hasta tanto el fiscal pida la elevación a juicio. Perdón, me arruipo. En Cava distinto. Yo la verdad que en Cava no tuve tanto, sin nación ni en provincia. En Cava, como todavía está el traspaso de lo que es la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está ese traspaso y son delitos menores. Yo qué tuve. Hay algunos abusos simples, hay delitos de daños, delitos de amenazas, usurpación, creo, no quiero decir, no me quiero equivocar, pero son delitos mínimos los que todavía están. Es bastante acusatorio. A mí me gustó cuando por lo menos tuve buenas experiencias. Sé que algunos se han quejado, pero bueno. Un caso interesante es el del Código Procesal Penal de la Nación. Voy a ver si perdón, ya vengo, no se vayan. Quiero ver si tengo el aire prendido, porque tengo calor. Ya voy, esperen un segundo, que se me encontró la caja de control. Voy a bajar un poco la temperatura. Acá estoy. Ahí está. Ah, con razón. Ahora sí. Le voy a poner en aire. Sigamos. Un caso interesante, para hacer un matecito, es el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No, mentira, estoy leyendo mal. Un caso interesante es el Código Procesal Penal de la Nación. Es el procedimiento dictado directamente por la Cámara de Apelaciones, frente a un recurso acusador contra la falta. ¿Qué dice? Contra la falta de mérito o sobrecimiento. En tales casos, el imputado pierde el derecho de recurrir el procesamiento por vía de apelación, precisamente porque la Cámara es la que lo dictó. De ese modo, el imputado queda sometido casi inexorablemente al dictado de una decisión que lo envía a juicio oral sin poder cuestionar mediante un recurso efectivo la decisión que considera que hay mérito suficiente para que eso ocurra. No es algo muy común en la práctica, pero puede ser una posibilidad. Frente al procesamiento dictado por la Cámara, se ha consagrado, por vía jurisprudencial, la impugnación por la vía del recurso de casación, como situación excepcional y a pesar de que en general se considera que el autoprocesamiento no equivale a sentencia definitiva. Se habilita la vía casatoria para que el imputado pueda contar con un recurso. ¿Anotaron? Subrayen esa, El análisis de esta cuestión debe tenerse en cuenta que el artículo 311 del Código Procesal Penal de la Nación otorga al imputado el derecho a apelar el procesamiento, razón por la cual la restricción que opera, de hecho, cuando el auto es dictado por la Cámara es manifiestamente contraria a la norma. Es una restricción contra legem que afecta el derecho de defensa en juicio al privar al imputado de un recurso de apelación expresamente previsto en la ley. Un modo de atacar esta lesión de derechos mediante el planteo de inconstitucionalidad del artículo 311 del Código Procesal Penal de la Nación. Bien. En cuanto permite a la Cámara, perdón que esto hay que subrayarlo, esto me interesa. Uy, está explotada la lapicera. Ahí está. Perdón, ya estamos. El argumento con el que se podría responder a este planteo es que la previsión de un recurso a las acusaciones contra la falta de mérito y sobrecimiento tiene como necesaria consecuencia que la Cámara pueda procesar. Será entonces el juez de primera instancia el que deberá dictar procesamiento y entonces, contra dicho auto, el imputado tendrá derecho a interponer apelación. Evidentemente, para que el recurso tenga sentido sustancial como el derecho del imputado, es preciso que la sala de la Cámara que revocó la decisión exculpatoria sea apartada por el prejuzgamiento. Es obvio que el defensor debe plantear la correspondiente recusación, ni bien la causa pisa la sala, puesto que es de esperar que los jueces que ordenaron procesar confirmaran el nuevo procesamiento. Interesante planteo técnico. Repasamos la situación que se presenta frente al procesamiento dictado por la Cámara. ¿Estamos? Están siguiendo, ¿no? No quiero estar leyendo solo tampoco. ¿Alguien está ahí? Un like, algo, che, una señal. Ahí está, listo. Entonces,
Repasemos la situación que se presenta frente al procesamiento dictado por la Cámara. Vimos que el defensor cuenta con la vía casatoria, en la que deberá plantear como fundamento del recurso al menos lo siguiente. A. Que la decisión cercenó el derecho que le concede el artículo 311 del Código Procesal Penal de la Nación de apelar el procesamiento y con ello afectó el derecho de defensa privada del imputado de un recurso que está expresamente concedido por la ley. ¿Estamos ahí? Entonces, vamos en el supuesto que la Cámara dicta el autoprocesamiento. Entonces, en ese acto no podemos estar privados de recurrir. Bien, estamos atentos, bien, Gerard, bien. Listo. Vamos para el punto B, que por ello, la interpretación según la cual el artículo 311 del Código Procesal Penal de la Nación autoriza a la Cámara a procesar directamente es inconstitucional, porque cercena un derecho expresamente concedido al imputado, la garantía genérica a la doble instancia, puede ser interpretada como abarcativa del recurso contra el procesamiento, conforme criterio sentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Abella Juan Carlos, informe 5597 del 18 del 11 del 97, caso 11.137. Sobre esta base, la defensa se encuentra habilitada para conseguir la apertura del recurso en el que tendrá la posibilidad de que la Cámara de Casación revise el mérito de la decisión de la Cámara de Apelaciones. Para que el remedio sea efectivo, la discusión de la casación debe poder versar respecto a los mismos agravios sobre lo que puede versar una apelación. Esto es, respecto a cuestiones de hecho, valoración de prueba, nulidades, aplicación de la ley procesal o de fondo. En suma, cualquier agravio dirigido a cuestionar el procesamiento dictado por la Cámara de Apelaciones, ya que al contrario, el derecho al recurso otorgado al artículo 311 se vería ilegalmente cercenado. Estuvo buenísimo. ¿Estamos? O sea que ahí la Cámara de Casación va a ser como un suerte de órgano de apelaciones, ¿sí? Va a revisar cuestiones de hecho, no se va a limitar a las que son decisiones definitivas o parecidas a ella, como dice el código. Analizar los supuestos de nulidad, volveremos sobre el problema del ataque a la elevación a juicio, sobre todo en lo atinente a los recaudos de motivación que debe respetar cualquier decisión que ordena enviar a juicio a un ciudadano. De todos modos, veremos que de tipo de argumento basado en la legitimitud de la imputación, igual esto es muy, ¿cómo decirlo? A veces es mejor irse a juicio. No, amigo, yo no soy la gorra. Olvídate. Un día te cuento mi historia si querés. No te hagan los pillos. Vamos. Analizar el supuesto de nulidad, volveremos sobre el problema del ataque a la elevación a juicio, sobre todo lo atinente a los recaudos. De todos modos, veremos que ese tipo de argumentos basado en la legitimidad de la imputación, sea por no referirse a una hipótesis delictiva, sea por la falta de fundamentación racional, sea por la ausencia de descripción concreta en la conducta imputada, sea por la ausencia de consideración de la aversión de descargo, otra cosa también, la obligación que tiene la jurisdicción de evacuar la cita del imputado. Artículo 318 en Provincia de Buenos Aires y 300, no me acuerdo la nación cuál es, pero yo siempre digo una cosa, más que saberse los artículos de memoria y las leyes, hay que saber la naturaleza del sistema, del proceso. Sí, bueno, ahí está buena pregunta, pará, que me fuiste, un segundo, María, buenas tardes, pero si no hay pruebas, ¿es mejor ir a juicio? A ver, yo creo que a veces, como hablábamos hace un rato, sí, hay casos, a ver, no quiero dar una respuesta general, hay cada caso concreto. Yo en el último juicio que fueron testigos que compartimos acá en redes, que ganó en Mar del Plata, justamente al estar privado de libertad y todo el tema que tardó toda la prisión preventiva y todo lo que se hizo ahí, creo que lo mejor hubiese sido ir a juicio directo, porque se demostró en el juicio que el fiscal estaba desnudo de prueba. Esto depende del delito, depende de la jurisdicción, depende de muchos factores que se dan en cada caso concreto. Porque hoy con la arbitrariedad que hay en muchas jurisdicciones o con tipos de delitos, a veces creo que es mejor ir a delito. Vos sabés que con la excusa de que necesitan la sospecha en la instrucción, en la parte investigativa, con esa excusa se agarran y le tiran la pelota al tribunal. El fiscal de instrucción no tiene
no tiene el valor a veces. No todo, puedo decir la verdad que en zona sur tuve un sobrecimiento hace poco, una cuestión de género sin llegar a juicio, en la etapa intermedia, pero la mayoría y el común denominador de los fiscales de provincia de Buenos Aires es que no se le juegan para, si están con la duda, dicen, che, esto no está para elevar a juicio, lo arreglan igual, y que se arregle la etapa intermedia, que se arregle el juicio. Sí, después está eso, después el tema, bueno, es así, pero por eso muchas veces a la jurisdicción hay que hacerle saber de que hay una humanidad, ¿no? Porque a veces hasta la misma defensa se cansa a veces del sistema, pero no hay que... Bueno, vamos a terminar hasta el punto... Creo que vamos a leer solo el punto 10 hoy, porque pasó mucho tiempo ya. Bueno, creo que dejé acá, no sé. Sobre esta base, la defensa se encuentra habilitada para conseguir la apertura de un recurso en el que tendrá la posibilidad de que la Cámara de Calación revise el mérito de edición. Esto ya lo leímos. Analizar los supuestos de nulidad, volveremos sobre el problema del ataque a la acción a juicio, sobre todo en lo atinente a los recaudos de motivación que debe respetar cualquier decisión que ordena enviar a juicio a un ciudadano. Aparte de eso, yo sé lo que le di también, porque el que está trabajando, el que estamos nosotros, yo me incluyo, porque soy trabajador, pero soy trabajador de este lado del mostrador y creo que esto también hace una mirada un poco más real, ¿no? Más amplia, porque a veces del otro lado del mostrador no entienden lo que significa para una persona estar sometido a un proceso penal, que esté en las cámaras, que esté la gente señalando, que todo lo que significa el juicio oral, ¿no? El hecho de estar sentado, aunque vos sepas que sos inocente, nunca sabés si la arbitrariedad o el prejuzgamiento que está sentado ahí va a fallar en contra. Entonces, eso, aunque vos sepas que sos inocente, la tranquilidad nunca la tenés hasta que dure todo un proceso. Entonces decís, ¿es necesario llevar a juicio esto? De todos modos, veremos que este tipo de argumentos basados en la legitimidad de la imputación, sea por no referirse a una hipótesis delictiva, esto ya lo vimos también, pueden servir como fundamento de diferentes planteos dirigidos a atacar la validez de diferentes actos de imputación. Porque todos estos actos, en mayor o menor medida, inconforme a la etapa procesal correspondiente y los derechos que menoscaban, deben estar necesariamente fundados en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Y cuando no lo estén, son insanablemente nulos. La tarea del defensor será examinar cada uno de estos actos a través del prisma constitucional, para establecer si se encuentran debidamente fundados en la ley o en las pruebas o en la razón según el acto de que se trate, para decir luego si corresponde o no atacarlos procesalmente argumentando su invalidez o intrínseca ilegitimidad. Me encanta este ejemplo, cuento esto. Esto vamos a hablarlo bien la semana que viene, vamos a hacer el miércoles, vamos a grabar con los chicos de inteligencia artesanal y artificial, vamos a grabar esta nueva sección que vamos a hacerlo de casos reales. Y vamos a llevar, por eso me guardo información para ese momento, pero uno de los problemas que tuve en el juicio de Vargas era atacar la falta de objetividad fiscal. ¿Por qué? Les cuento esto, voy a hacer un adelanto de lo que vamos a hablar ahí. Yo venía en la etapa intermedia, cuando estaba la elevación a juicio dictada, venía hablando con el doctor Petillani, que es el fiscal titular de la Fiscalía Federal de Mar del Plata. Veníamos conversando de buena manera, no hemos llegado a ningún acuerdo, pero estábamos palabreando ya casi ahí por cerrar un acuerdo, que yo estaba tratando como defensa de limpiar lo más absoluto, y de repente cuando subrogan por un tema de salud que tuvo el fiscal pobre, que tuvo que tener tratamiento, asume el nuevo fiscal y como hay unas políticas internas ahí de cosa de ellos que no pueden nunca eso ser atacar ni vulnerar el principio de inocencia ni el debido proceso, el nuevo fiscal hizo un cambio brusco y 3-4 días hábiles, es que yo tenía el juicio preparado ya, estábamos con ganas de ir a juicio, queríamos ir a juicio a discutirlo, pero bueno, estábamos ahí charlando. El nuevo fiscal dice no, que no está de acuerdo para nada con las decisiones que había tomado el fiscal y que se iba a ir a juicio. Fuimos a juicio y lo ganamos el juicio. Pero el hecho era ese cambio, cuando la defensa se quiere excusar en lo que hizo el defensor anterior, que fue una causa donde yo tomé la defensa ya con la elevación a juicio, yo no fui el defensor en la instrucción, me metí a jugar el partido de lleno. Si yo uso de excusa que el defensor anterior hizo un error o no planteó una cosa o lo que sea, la jurisdicción me va a decir que no es excusa, ya que la Corte dice que la defensa es única.
yo no puedo excusarme el defensor anterior. Y se entiende, porque si no cada uno cambia de defensa y con eso planteo nulidad a toda la defensa, ¿no? Salvo que sea un estado de indefensión expreso y manifiesto, que se pueda demostrar que uno estuvo a la deriva ahí en todo el proceso. Pero si no, no se excusa. Con ese mismo criterio, que se lo dije en el alegato final, se tiene que manejar el Ministerio Público Fiscal. Bueno, puede estar cambiando bruscamente los pareceres del Ministerio Público Fiscal, porque a mí me importa 3 velos si es Rodríguez, Fulano o Mengano. Digamos, hay una cuestión que si vos estás mejorando la situación, no puedes cambiarla bruscamente. Y yo podía haber planteado nulidad como previo especial pronunciamiento cuando arranca el debate, pero decidí no hacerlo. Decidí no hacerlo porque también de esa forma estaba dando un tipo de información innecesaria y también quería ir a juicio, porque estaba seguro que la fiscalía no iba a tener los elementos para tenerlo, que podemos contrarrestar, como fue hecho y salió bien. Entonces salió bien, pero ahí también es decidir. Hay cosas que puedes estudiar en un curso, en diplomatura, pero son cosas que son ahí decidir con el equipo, con todo el momento en vivo. Dice, pero hay otros vicios, como por ejemplo la inexistencia de pruebas que generan una sospecha racional, cuya mensuración depende de la etapa procesal y el acto que se examina, justo lo que hablábamos recién. Para comenzar a investigar se requieren menores elementos que para privar de un sujeto de libertad, para dictar una condena. Vamos otra vez con esto. Para comenzar a investigar se requieren menores elementos que para privar a un sujeto de libertad o para dictar una condena. Está clarísimo. Saludos, Rocco Morita, Comodoro Rivadavia. Esa gradación y evolución del estado de sospecha debe ser evaluada por el defensor a la luz del principio constitucional de razonabilidad, artículo 28 de la Constitución Nacional. Y en función de ello deberá decidir si existen méritos para atacar determinado acto procesal. Lo que hablamos recién en el transcurso de la lectura. Bueno, che, sigue el punto 11, que es el pedido de sobrecimiento. ¿Qué hacemos? ¿Es muy largo? Y es largo, porque es importante, ¿verdad? No es tan largo, che. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos un ratito más? Son 5:20. Si nunca caí preso, ni tengo antecedentes, ¿puedo zafar de caer por un homicidio? No sé, llamame a mí cuando te cometas el homicidio, llamame, ahí mi teléfono. Seguimos un rato, dale, Alex, seguimos un rato más. Uno más que siga. Vamos al punto 11. El pedido de sobrecimiento. Sí, yo creo que 15 minutos lo liquidamos. Punto 11, página 43. Lineamientos generales de la defensa penal. O llamanos, sí, llamanos, obvio, llamanos, tal cual. No vayas a probarlo, no lo hagan en su casa, chicos. 11. Pedido de sobrecimiento, sigamos. El abogado defensor puede solicitar el sobrecimiento de su cliente en cualquier etapa del proceso, aunque existen ciertas restricciones para hacerlo en ciertas etapas avanzadas. Yo también, bueno, no me quiero adelantar porque soy el polaco, porque había leído ahí el polaco, el autor lo va a tratar seguramente a lo largo de la lectura, no lo leí este libro, así que estoy leyendo con ustedes, pero acá tengamos algo en cuenta, que esto tiene que ver con 100% práctica, que también he cometido, no sé si llamaba el error, pero sí la ansiedad procesal de las primeras defensas que agarré, de uno sale de la facultad y lee el artículo 18, lee el profesor de penal que te dice tal cosa, y vos salís que decís, no, esto no, vos ves lo que hace la fiscalía y decís, esto no puede prosperar, voy a plantear el sobrecimiento, porque acá, y planteás el sobrecimiento cuando aún está en etapa investigativa inicial, todavía ni fue citado al 308, pero ves la denuncia, ves todo y decís, che, esto puede prosperar, sobrecimiento, y te van a sacar carpiendo de la cámara o de las resoluciones, porque van a decir que todavía es prematuro el pedido de sobrecimiento porque está en plena etapa investigativa de inicio de investigación. Entonces a veces, salvo excepcionales casos de arbitrariedad, de que sea, hay que plantearlo de entrada, pero si no hay que dejar que la causa corra un poco, porque si está en plena etapa investigativa, decís, che, pará, defensor, aguantá que estamos investigando recién. Ahí, gracias. Ahí queda una consulta, cualquier cosa, está Eli ahí conectada, si le quieren hablar si es una urgencia o algo, lo que leí, pueden hablarlo con ella y vos después lo vemos. Ahí está Eli. Eli, mi socia, estamos en todas las causas federales y provincias laburando, así que es lo mismo. Bueno, vamos a leer es una hojita y media, así que sigamos.
El abogado defensor puede citar, ya lo dije, aunque cita cierta, ya está. El artículo 336 del Código Procesal Penal gracias, Juli, de la Nación, establece los casos en que procede, estableciendo que el sobreseimiento proceda cuando 1. La acción penal se ha extinguido. 2. El hecho investigado no se cometió. 3. El hecho investigado no se encuentra en una figura legal. Atipicidad. 4. El delito no fue cometido por el imputado. Y 5. Media una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria. Creo que todas las causales, la que se puede iniciar de entrada, la 5. Después, el hecho investigado no se ha cometido. El hecho investigado se encuentra en figura legal. Son cosas que también tienen que ver con la parte probatoria de la instrucción, ¿sí? Entonces, por eso... Faltó un juicio que no era sentencia efectiva. El tema es que no sé consecuencia hay. Y pasa que Mauro también hay que ver qué tipo de... qué pasó en el juicio, si fuiste absuelto, si tuviste algún tipo de culpabilidad o no. Y después lo charlamos, que dice en privado, que cuando termino lo charlamos. Una norma similar, perdón, en los incisos 2, 3, 4 y 5, el juez hará declaración de que el proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubiera gozado el imputado. El artículo 2, 3, 4 y 5, o sea que solamente en el 1 la acción penal se ha extinguido. Una norma similar encontramos en el artículo 23 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que contempla además el sobreseimiento por vencimiento de ciertos plazos. En el Código Procesal Penal de la Ciudad, el artículo 191 y concordantes regulan lo que se denomina archivo, estableciendo ciertas causales que cierran definitivamente la causa con el efecto del sobreseimiento. Es indispensable que el abogado defensor conozca estas reglas y las incorpore como herramientas diarias a su trabajo. Como puede observarse, los presupuestos para solicitar un sobreseimiento como defensa de fondo, excluyo aquí los casos de extinción de la acción por muerte o prescripción del vencimiento de plazo, obviamente, son los siguientes. A ver si coincidimos con... En primer lugar, la falta de relevancia penal del hecho investigado es un supuesto clásico de sobreseimiento previsto en todos los códigos, de que procede cuando el hecho de investigar, como hipótesis abstracta, es atípico o está manifiestamente apartado por alguna eximente. Entonces, el hecho penal no existe, no hay relevancia penal. Esto es un caso muy normal que se puede dar en los casos de usurpación, ¿no? Cuando uno denuncia una usurpación y cuando en realidad después hay un tema de un contrato, una compraventa, un alquiler, una falta de pago, que el juez penal puede decir que por la última ratio o porque no es una relevancia penal, se declara incompetente y se archiva la causa y pasa a que se arregle la justicia civil en solución del problema. Nos referimos, infra 2, 2 y 5, a este tipo de situaciones al referirse a la ausencia de relevancia penal como argumento para efectuar planteo de nulidad o excepciones. Dejen la pregunta ahí cuando voy despido cada tanto. Y bueno, Esteban, ahí después, si es no privado, es un tema que va con familia, con penal, pero que no es en privado, que amigo a Eri en privado, después lo vemos. Que termina este punto, ya termino, queda una hojita y termino, así. Tampoco quiero que sea tan largo el video para subirlo después. Gracias, Esteban. Es bastante pacífica la jurisprudencia en cuanto a que este sobreseimiento requiere existencia de certeza sobre la inexistencia del hecho o la falta de intervención del imputado. Por eso este tema puede ser que si lo planteamos muy de entrada, que decían que es prematuro. Ricardo Danilo de Reina, hace mucho no la veo. Es bastante pacífica. No es que se invierta la carga de la prueba, sino que durante la instrucción y ante la duda sobre la existencia de un delito, lo que corresponde es seguir adelante con la investigación para disipar las dudas y no sobreser. Eso está bueno saberlo, está bueno tenerlo así. Porque esto como lo cuento yo y lo cuento porque no me llevó ni una consecuencia ni un error, pero sí de entrada, en la primera defensa que agarraba, la emoción y la inocencia de las nuevas causas, sobre decir, me iba a pelear y después te das cuenta que a veces es mejor acreditar evidencias, sumar testigos, sumar pruebas y después de eso reforzar el pedido de sobreseimiento. Esto es lo que se denomina el estado de certeza negativa. Acá hay un fallo citado, yo las notas del pie no soy de leerlas en las lecturas en vivo, pero esta capaz que la leemos, vamos a ver. Eso es lo que se denomina estado de certeza negativa.
Si quiere que la lea, la nota de certeza negativa, dígame sí o no, con que 3 digan sí la leemos. De que solo puede prescindirse cuando la duda es subsistente, pero ya no existen más medidas que producir. Ya no hay más medidas que producir. Ok. En esos casos, o cuando no existe certeza sobre la inexistencia del hecho, pero subsisten dudas que no pueden ser disipadas con medidas pendientes, no es posible disponer de un procesamiento y elevar a causa a juicio. La situación de duda, en ese supuesto, y por imperio del principio indubio pro reo, debe beneficiar al imputado mediante una solución liberatoria. ¿Se entiende, no? Certeza negativa. Es cuando ya no hay más pruebas que producir y no hace falta llegar a etapa del debate porque ya las pruebas que existieron son suficientes para ¿cuánto te pueden dar por homicidio? Y ahí el homicidio culposo depende las agravantes que tenga y todo, puede ser puede ser una pena en suspenso, puede ser una pena privativa de libertad y demás. Nosotros estamos hablando con un homicidio culposo en Matanza y litigando. Pero es muy variable porque hay agravantes, si hay una violación de cuidado por el semáforo en rojo, bueno, cuestiones que hay que ver en cada caso puntual. Después está la pena natural, se puede plantear varias cosas ahí. Vamos a ver la nota esta cortita. Entonces hablamos una nota sobre la certeza negativa. Esto está bueno porque esto es muy importante para la práctica. Al respecto se ha resuelto que el carácter conclusivo del sobrecimiento exige el estado de certeza corroborante sobre la existencia de la cual, en que se fundamente y procede cuando no quedan dudas acerca de la extinción de la pretensión penal, de la falta de responsabilidad del imputado o de que debe ser exento de pena. Esto es un fallo de la Cámara Criminal Correccional Sala 1, causa 28.303, Bali San Marcos, del 2006. Asimismo, se ha resuelto que es así que los propios magistrados reconocen el estado de duda que surge del plexo analizado, circunstancia que impide, por cierto, el cierre definitivo del sumario, y sin que ello implique ingresar en cuestiones de hecho y prueba ajenas a esta vía recursiva. No puedo menos de que señalar que conforme surge de la constancia de la causa, la sola circunstancia de que unos imputados tuvieran en su poder papel para armar cigarrillos, genera por sí solo mérito suficiente para profundizar la pesquisa en esa dirección. En ese sentido, he sostenido también que si los fundamentos expuestos en el pronunciamiento, lejos de generar convencimiento cierto, dejan latente la posibilidad de que los hechos hubieran podido ocurrir de una manera distinta, con lo cual se cierra la duda sobre la conclusión convalidada. Esa duda afecta la resolución a poco que se advierta que si la conclusión es contingente, se altera el principio de razón suficiente y la decisión carece de necesaria derivación como para considerarla fundada. Esa falta de motivación lógica afecta al sustento jurídico del sobrecimiento y todo en tanto exige un grado de certeza sobre la existencia de la causa en que se fundamenta. Me quedé sin aire. Cámara Nacional, la Sala 2, causa 4973, BML sobre el recurso de cagación. A ver, estamos leyendo un fallo que si bien técnicamente se lee y está medio confuso, es bastante simple lo que estoy diciendo, ¿no? En sentido común. Cuando ya no haya dudas plausibles, que una prueba pueda alterarse el principio de duda, lo que sea, se dicta el sobrecimiento. ¿Sobre qué? No sé qué el fallo, estamos leyendo sobre la elevación a juicio ahora. Ahora estamos hablando sobre el sobrecimiento, ya pasamos eso. En contra de lo que se acabó de afirmar la Sala 1 de la Cámara de Cagación en la causa 11.892, sub noni de Rumachela María sobre el recurso de cagación, dice, en la misma dirección, esta sala ha señalado que si el sobrecimiento impugnado no aporta certeza, se pone la necesidad de llegar a la etapa de juicio, donde las partes tendrán mejor oportunidad para deponer. Este fallo es viejo, igual no le den bola. Ya debo poner la elevación a juicio, no voy a leerlo porque no quiero confundir, porque este fallo ya fue evolucionado y hoy en día hay un fallo más actualizado del 2022, 2023, lo tengo ahí anotado, que siempre lo cito, que esto ya avanzó. Así que vamos a ver. Como vemos, de este criterio parecería desprenderse que el presupuesto del procesamiento y posterior elevación a juicio no es la existencia de una sospecha razonable y fundada sobre la responsabilidad penal del imputado, sino la existencia de una duda que no se pueda disipar. Este es el tipo de argumentos contra el que usualmente tendremos que lidiar para obtener un sobrecimiento. Y los argumentos y estrategias que se analizan a lo largo de este libro
pueden servir como fundamento para confrontarlos. Por encima de este umbral mínimo se desenvuelve la legítima discusión entre las partes del proceso. El fiscal requerirá, si así lo considera, el dictado de auto de mérito que imponga un avance en la causa y la defensa podrá oponerse a esa pretensión. Allí se produce allí una discusión sobre la valoración de la prueba enderezada a establecer si ella es suficiente, por ejemplo, para disponer un procesamiento o elevar la causa a juicio oral. Ya no te puedo responder eso porque no me dedico al foro civil, sino con mucho gusto te respondería. Mientras de la defensa se analizan a lo largo de este libro, si son temas de pedido de establecimiento, por ejemplo, las cuestiones que nos permiten formular planteo de nulidad, también sirven para discutir el mérito de la prueba. Si, por ejemplo, afirmamos que el acta que incorpora como prueba un arma es nula, por ruptura de los resguardos, se me vienen cosas a la mente también cuando se pueda acreditar, a veces se secuestra un arma. Después, si a priori dio la sospecha suficiente, pero después ese arma no es apta para disparo o para lo que sea, esa prueba va a perder fuerza y se va a disuadir. Pero quizás se necesita llegar a la etapa posterior, hay que ver si está en libertad o cómo está la situación de ese entonces, ¿no? Podrían decirnos que el acta no es nula, pero nosotros podemos utilizar los mismos argumentos con los que se llama la nulidad para afirmar que no puede tenerse por probado razonablemente que ese arma utilizada por nuestro cliente. Está bien, se entiende, ¿no? Esos los argumentos que podemos usar en el pedido de nulidad o la posición de relación a juicio, también esos argumentos pueden ser utilizados después para sacarle fuerza probatoria a la teoría del caso de la Fiscalía. Y lo mismo ocurrirá si planteamos una nulidad por la tipicidad de la hipótesis incriminante, en cuyo caso, con independencia de la suerte del planteo invalidante, este nos permitirá llamar la atención sobre la ausencia de subsunción a los fines de obtener una solución liberatoria basada en ello. Esto ocurrirá prácticamente siempre, punto. Las defensas formales, como la nulidad, la prescripción o la recusación, se relacionan íntimamente con las defensas de fondo. En el caso de la nulidad, porque, como veremos, los recaudos de validez son seguridades enderezadas a instaurar un procedimiento confiable. En el caso de la prescripción sucede muchas veces lo mismo, en la medida que el transcurso del tiempo dificulta la tarea de reconstrucción histórica y también puede ocurrir con un planteo de recusación rechazado por cuestiones formales, cuyos argumentos no... Está bien, acá lo dice, por ejemplo, yo voy a plantear la prescripción por el tiempo del delito, pero aún no se cumple. Pero ese mismo fundamento lo puedo usar también para sacarle credibilidad a la prueba por el paso del tiempo. Si bien quizás no llega al establecimiento por prescripción de la acción penal, puede utilizarse eso para sacarle validez o fuerza a la prueba incriminante. En suma, el pedido de establecimiento puede fundarse en cualquier tipo de razones y valoraciones. El punto central es demostrar al juez que no existe mérito suficiente para sustentar una sospecha razonable en contra de nuestro cliente, que amerite colocarlo frente a una determinada situación de privación de derechos. Podrá existir un requerimiento de relación a juicio válido porque supera el umbral mínimo de motivación constitucionalmente exigida para el acto, pero a la vez podemos encontrarnos frente a una insuficiencia probatoria que torna improcedente el auto de elevación a juicio, que es un auto de mérito, con la consecuente privación de derechos que genera a nuestro defendido. En tercer lugar, vemos que el establecimiento procede también cuando concurre un eximente, y aquí pueden presentarse interesantes discusiones relativas a cuál es el momento para discutir la existencia de la causal. El hecho de que la concurrencia de un eximente sea causal de establecimiento demuestra que dicha concurrencia puede discutirse y tenerse por cierta en cualquier etapa del proceso. Sí, ya necesito terminar, ¿Ya falta poquito? No. Sin embargo, el problema se presentará cuando medien situaciones de duda sobre el punto. Si bien la duda sobre la existencia, por ejemplo, de los presupuestos de la legítima defensa debe jugar siempre a favor del imputado, muchos funcionarios consideran que ese es un asunto que debe ser resuelto luego de un juicio al momento de dictar sentencia definitiva. Eso pasó Eso pasó en la causa del jubilado, que tuvimos el programa, uno de los mejores programas que podemos sacar este año, que fue cuando tuvimos invitado a Sergio Antín y a Francisco Neto. También esa cuestión de la legítima defensa
es donde también se discute mucho en el juicio y la prueba, ¿no? Más que en la dogmática penal, sino en las pruebas que sumen al hecho, y ahí se puede llegar a descartar la hipótesis, y que siempre en caso de duda debe estar a favorecer al imputado. El pedido de establecimiento puede operar en suma como de modo de introducir la denominada versión del abogado. Enderezada, no voy a tener realmente la absolución liberatoria, sino proponer un rumbo determinado en la investigación. Me encanta lo que acaba de decir. Muchas veces, me gusta este pensamiento, muchas veces lo pienso yo esto. A veces uno plantea cosas, Eli, esto fue en el caso que tuvimos ahora en el último, que justamente yo cuando planteamos la posición, sabíamos nosotros de que eso no podía prosperar, pero también la intención defensista era que la fiscalía sepa qué partido va a jugar, y que si va a quedar llevarlo a juicio, sepa dónde estamos parados nosotros de mano, procesalmente hablando, ¿no? A lo que va a enfrentar. Entonces ya sabes. Estuviste bien, ese chiste me gustó. Vamos a saber dónde estamos parados. Vamos a seguir, quiero terminar. El bufete abogado, ¿no? En materia de establecimiento es necesario tener en cuenta que ese deber versa sobre hechos y no sobre calificaciones o hitos abstractos, no sobre teoría, sobre dogmática. Es el evento objeto del proceso, es una atribución concreta a un sujeto, lo que puede suscitar un procedimiento. Establecimiento, condena, absolución. Sin embargo, algunos jueces incurren en el error de sobreseer por un delito, dejando suficiente la imputación por otro, pero siempre respecto a la misma conducta. Este error se conoce como absolución de calificaciones, por lo que en verdad ocurre es que se discrimina por la calificación, pero no por el hecho que es el que corresponde. Cuando ello ocurre, y una vez firme el establecimiento equivocado, el defensor debe aprovechar dicha firmeza para invocar la garantía del ne bis in idem y postular la vigencia del establecimiento respecto de cualquier otra actividad coercitiva que pretenda llevarse a cabo aún bajo el prisma de otro tipo penal. Chapo. Vamos a leer el último punto. Cuando ello ocurre, y una vez firme el establecimiento equivocado, el defensor debe aprovechar dicha firmeza para invocar Eli. Anotalo. Página 47. Cuando ello ocurre, ahora ya cortamos, este último punto. Este error se conoce como absolución de calificaciones, cuando te sacan una figura y dejan otras. Pero lo que en verdad ocurre es que se discrimina por la calificación, pero no por el hecho, la conducta, que es lo que corresponde. Cuando ello ocurre, y una vez firme el establecimiento de lo que dictaron, el defensor debe aprovechar dicha firmeza para invocar la garantía del ne bis in idem y postular, la bis in idem nadie puede ser procesado o perseguido 2 veces por el mismo hecho, y postular la diligencia de establecimiento respecto de cualquier otra actividad coercitiva que pretenda llevarse a cabo aún bajo el prisma de otro tipo penal. Hemos terminado la lectura por hoy. Después nos queda el punto 12, vías defensivas de hecho, y 13, el recurso. Podemos dejarlo por hoy, gente. Muchas gracias. No sé qué dice ahí, pero bueno. Adiós. Corto, así puedo subir este video. Más tarde lo subo a YouTube y queda la lectura ahí. Gracias por sumarse. Adiós. Hasta la próxima. Buen fin de. Bueno, nos vemos, Nos vemos pronto.